Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Sean muy bienvenidos a esta su casa, la Secretaría de Gobernación. Y da mucho gusto, de verdad, estar en esta reunión el día de hoy y saludar con afecto al licenciado Alberto Elías Beltrán, su procurador jurídico y de Asuntos Internacionales, que está en suplencia del Procurador General de la República y del presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. A la maestra Patricia Bugarín Gutiérrez, coordinadora nacional antisecuestro, anticipadamente quisiera felicitarla por su trabajo, por su dedicación y por su esfuerzo, y particularmente por su vocación para atender este tema. Al doctor Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creo que le han dejado tarea. Al maestro Alonso Israel Ira Salas, su procurador especializado en investigación de delincuencia organizada, me da mucho gusto saludarlo. Al teniente coronel José Sigfredo Valencia Rodríguez, titular del Centro Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada. Con inmenso gusto me da el honor de saludar a una amiga, a la señora Isabel Miranda de Balas, directora de la Asociación Alto al Secuestro, de quien desde hace muchos años, pero muchos años, conozco su dolor y conozco la generosidad para canalizarlo en los mejores intereses de nuestra sociedad. Lo mismo a la doctora María Elena Morera, que es el mismo caso, con sus altas y sus bajas, pero si algo es reconocer la vocación, el esfuerzo y la generosidad de dedicar la vida al servicio de los demás. A la doctora Leticia Catalina Soto Acosta, secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Al maestro Pablo González Manterola, coordinador de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional. Al maestro Ricardo Márquez Blas, titular de la Unidad para la Información de la Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad. Al comisario general licenciado José Antonio Vega Michaca, director titular de la División de Investigación de la Policía Federal. Al contraalmirante de Infantería de Marina, diplomado de Estado Mayor Miguel Rivas Hernández, comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, que se encuentra con nosotros. Al licenciado Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros. Al señor licenciado Alfonso Mendoza Ramírez, director general de la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro. Y con mucho respeto y reconocimiento, y sirva de felicitación por su trabajo, a todos los titulares aquí presentes de las unidades especializadas en el combate al secuestro y representantes además de organizaciones de la sociedad civil a los que no me he referido en particular, y les extiendo un amplio reconocimiento de parte del Gobierno de la República por su trabajo, por su coordinación y, repito, por su vocación. Este tipo de asuntos no funcionan sin vocación. Si se ve como una chamba, están en el lugar equivocado. Los felicito por su vocación para coordinarse y para resolver con eficacia uno de los flagelos más dolorosos que puede sufrir una familia y una sociedad, y desde luego una persona, que es el delito de secuestro. Es un muy buen momento para hacer tres pequeñas reflexiones y breves reflexiones. Primera, el reconocer con toda su crudeza que este es uno de los delitos y de las conductas antisociales más dolorosas que pueden existir en una sociedad. Nada se compara con el no saber qué está pasando o qué ha pasado con un familiar de uno.
es un dolor que no tiene parangón. Más cuando hay una expectativa de que esté con vida el familiar y de que perversamente parezca que le ponen a uno la condición para que siga con vida su familiar. Eso es una de las tragedias humanas más graves que puede sufrir una persona y una familia. Es morir en vida todos los días. Yo quiero por ello felicitar el resultado. No se está hablando de cifras, se está hablando de personas, en algo que lastima, en algo que duele, en algo que se lleva en el alma todo el tiempo. Y eso es una primer reflexión, entender con claridad de qué se está hablando. No se está hablando de la pérdida de un bien material, se está hablando del sufrimiento en vida, de algo que no se sabe, no se conoce frente a un anónimo que le ha hecho a uno daño hasta las entrañas. Eso es lo que estamos viniendo a hacer aquí el día de hoy en esta reunión, 24ª Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra este delito. La segunda reflexión, y por eso empecé por esto, cuando se habla de cifras, no estoy dando números fríos, Detrás de cada número hay una historia. El resultado del esfuerzo que se ha hecho, con la mayor fortaleza que tiene nuestro país, que es nuestra condición republicana, que suma niveles de gobiernos y de esfuerzos, en este caso en particular, ha sido una historia positiva. Yo no podría llamarla de éxito total mientras exista una víctima en este momento que ha sido privada de su libertad y una familia que está sufriendo y que nos agravia a todos. Pero ha sido muy positivo, ha funcionado. Desde aquella 61ª legislatura que con mucha suspicacia analizábamos los que estábamos en la legislatura esta ley general, si iba o no iba a funcionar, si íbamos a tener expectativas de éxito, si hacer una ley general no significaba en el fondo federalizar y entonces perdíamos la fortaleza de la República y de sus instituciones, y darnos cuenta que en el espacio de tiempo fue virtuosa su aplicación y que se tomó una medida radical en aquel 2013, agosto, que se alcanzó la cifra más alta histórica de secuestros y que hoy en agosto, en el dato que tenemos, es 54% más baja. Y eso solo se logra con un enorme esfuerzo, porque este delito conlleva otras cosas, que sería la tercera reflexión. El hecho de que se pueda decir que al fin de esta administración, en la cifra, que no es fría, de 1.7 delitos por cada 100,000 habitantes, estaremos en 0.84, es algo muy positivo. Es decir, que hubo una política pública que funcionó y que ofrece resultados que se miden y que se evalúan todos los días y se tienen ahí registros plenos. Es, sin duda, el motivo más importante de algo que no se puede perder en el tiempo, que no se puede volver a plantear con un nuevo modelo si el modelo que tienes está dando un resultado concreto y tienes metas por alcanzar. Y tengan la seguridad que lo que aquí dejaremos en la Secretaría y entregaremos específicamente al equipo de transición, que será gobierno en próximos días, será este tema, del cual están conscientes. Ya tuvimos una plática, estuvo presente la maestra Bugarín
y hablamos con claridad de este tema con los que serán responsables de la conducción en materia de seguridad. No estoy hablando solamente de seguridad pública, en las próximas semanas, 8 para ser exactos. Este es la segunda reflexión. Ha sido virtuoso, ha sido exitoso, ha sido eficaz el trabajo, que es lo que se espera de una política pública, que le funcione a la gente. Y eso se da con vocación. Y la tercera reflexión es un análisis que se debería de hacer con profundidad de qué está ocurriendo en materia de seguridad pública, con datos paradójicos. El delito de secuestro es una de las formas más evolucionadas delincuenciales. La delincuencia, como todo, casi en la vida, evoluciona, para bien o para mal. Quien empieza robando un tapón de coche o un espejo y tiene capacidad para juntarse con otros e ir a un paso más allá, robarle un transeúnte, y ahí conoce al primer elemento de seguridad en ese nivel, con el cual puede establecer una relación no sana de corrupción permisible en esos delitos llamados menores, va evolucionando. Ahí tiene el primer elemento institucional de protección. Y cuando termina de evolucionar y de crecer, una de sus formas que toma dolorosas son organizaciones criminales dedicadas al delito de secuestro. Subordinación, coordinación, compartimentación del trabajo, estructura de protección institucional. Su combate es mucho más complejo. Cuando se saca de las calles y se mete a prisión a una organización criminal dedicada al secuestro, se está acabando con una historia criminal, de evolución criminal, que pudo haberse frenado mucho antes y que se articuló de tal manera que se tiene este espacio delincuencial y de impunidad. El análisis es lo que le solicitaría, y por falta de espacio y de tiempo, quizás solo podamos plantear las bases, es ¿por qué en este tipo de delito el modelo de seguridad pública ha funcionado frente a un panorama de seguridad pública que no ofrece el mismo resultado? ¿Qué ocurrió para que aquí la inteligencia, la coordinación, la capacidad sí de compartimentar información que no se filtre, la capacidad para también tener supra y subordinación y especialidad en el trabajo de quién contacta, quién negocia, quién está viendo la red de vínculos y quién puede tener la explotación de la información, sea positiva frente al resto del panorama? Es paradójico el dato. ¿Qué está ocurriendo entonces en materia de la evolución criminal? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Y por qué aquí sí se pudo con eficacia atender el tema? Yo terminaría reiterando la felicitación a nombre del presidente de México en este tema en particular y señalando algo que decía aquí doña Isabel Miranda. Tuve la oportunidad que me ofreció la vida y el servicio público de ser procurador de mi estado, de trabajar en la PGR como subprocurador general de la República en distintas áreas, de ser legislador, de tener tareas a mi cargo de coordinación de seguridad pública y de otros temas de carácter sustantivo que han hecho en la vida profesional lo que uno es. Hay un tema que hasta hace poco tiempo relativamente tomé conciencia de la importancia que tiene en materia de justicia.
que es el derecho de las víctimas. Para quienes estudian derecho penal, generalmente lo que se estudia es la dogmática jurídico-penal y la tipología criminal que da el resultado de una sentencia. Conducta y sentencia. Conducta delincuente y acción de la autoridad. Y ahí con eso tiene bastante líos la dogmática jurídico-penal. Y hay escuelas y causalismo, y escuela finalista de la acción penal, y escuela funcionalista, y se traba el asunto cuando hablamos de la culpabilidad y los delitos culposos. Y hay un tema adicional, la víctima. La conciencia la tomé a través de haber discutido una ley de trata de personas, del Código de Palermo, que hablaba de una frase que nuestra legislación es mucho más evolucionada que el propio Código de Palermo, que es el llamado derecho a la verdad. Y cuando uno habla del derecho a la verdad se está refiriendo a la víctima, no a la verdad del expediente, la fría verdad del expediente, sino a lo que pasó en realidad, a lo que ocurrió y a la tragedia que hay atrás, donde no hay reparación de daño. El Estado se preocupa más por reparar el daño, por rehabilitar y por reinsertar en la sociedad a quien cometió un delito, que por ver cómo queda reinsertada en la sociedad quien sufrió del delito. Y es más complejo. Y en este caso, cada vez que se atiende un asunto, cada vez que una unidad especializada recibe, tiene capacidad de procesar y tiene capacidad para catalogarlo de víctima a quien sufre del delito, se está haciendo verdadera justicia. Sirva este mensaje para felicitarlos, para reiterar el reconocimiento y para decirles que falta mucho trabajo por hacer mientras haya un solo caso en México que represente el delito de secuestro. Muchas felicidades y que tengan buen día.